de esto vamos a tener unas 2 semanas o 3 semanas, 2 semanas y media más o menos, unas 5 sesiones para ver el tema de eficiencia energética. Entonces, hoy vamos a ver, y entre hoy y mañana, conceptos, algunos ejercicios también, eh, lo que haría un administrador de energía dentro de una fábrica, de un edificio. Y después vamos a ver temas ya más de control y de automatización de todo esto, eh, como para que terminen una formación de aunque sea general, habrá cosas que no las veamos a todo detalle, no todas, pero lo que un gestor de energía o un administrador de energía tendría que hacer o pensar o estructurar que se haga dentro de una organización que consume energía a buen nivel, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? A ver, si quieren antes vamos a ver si esto sirve. Ah, sí, sí sirve, está acá. No, sí, me quiero regresar. No, vamos a leerlos rápidamente, ¿no? Para ver de qué se trata. Vamos a hablar de conceptos de energía, o sea, qué es la energía, y para eso nos vamos a apoyar de Marco y de Brenda, porque la parte que conocemos es demasiado general, pero después, ¿qué es la administración de la energía y por qué? ¿Por qué queremos administrar la energía? Los programas de administración de energía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de innovación, por ejemplo? Y que hablábamos de que debe haber un gobierno de la innovación, que en toda organización cuando tocamos un proceso importante como la calidad, la gestión del ambiente, la innovación o lo que sea, establecemos una estructura de gobierno y hay manuales de procedimientos y hay una estructura también de funciones y procedimientos para atender ese rol o ese gran proceso dentro de una organización. Pues el tema de la energía no es diferente. Entonces también hay un tema de gestión asociada al gobierno corporativo de la energía, ¿no? Luego, auditorías energéticas, contabilidad de la energía, contabilidad energética básica. No nos vamos a meter a mucho detalle en esta parte, lo vamos a hacer en sesiones más, pero aquí la idea es saber más o menos, bueno, de qué se trata el tema de la energía y luego cómo la vamos a contabilizar con motivo de las auditorías energéticas. ¿No? Vamos a hacer una auditoría y al hacer una auditoría, pues obtenemos una serie de datos o de información, cómo lo vamos a procesar para podernos dar una idea del estado de uso de la energía de esas instalaciones. Evaluación comparativa de la energía. Si este edificio es más o menos eficiente que aquel, yo presumiría que probablemente esos son más eficientes que este porque este tiene más años, pero no sé, ¿no? Vamos a ver cómo pudiéramos hacer esa comparación, que en primera instancia es lo más básico y fácil y además efectivo para poder hacer un benchmark y saber qué tan eficiente energéticamente es una instalación, sin meternos a demasiado detalle, simplemente comparando. Y hay estándares, yo podría decir, por ejemplo, un edificio de oficinas debería estar usando 900 megajoules por metro cuadrado, ¿no? Como estándar. Bueno, pues vamos a ver, si yo tengo una oficina que está usando o está demandando o me cuesta 2000 megajoules por metro cuadrado, quiero decir que estoy gastando en promedio más energía que la que mis compañeros que tienen oficinas usan, o mis iguales. Entonces, y luego vamos a ver 2 veces evaluación comparativa. 2 veces, pero bueno, ese es un error, el 7 y el 8 es un error. Pero después, estructura de costos de la energía. Muchos de ustedes son especialistas en el tema, vamos a hablar de temas de tarifas, pero ahí no nada más de la parte eléctrica, incluso vamos a tocar algo de temas asociados a energía no eléctrica, no gas o combustible, etcétera, porque pues es energía y en un lugar que consume energía no nada más consume energía eléctrica. Ahí les voy a sacar un poquito del esquema de la energía eléctrica. O sea, la energía, como la usamos y la medimos, la tenemos que comparar, pues vamos a convertir en general toda la energía que consumamos a algo que podemos comparar y que puede ser pesos o pueden ser joules, que es la parte común estándar de cómo mide la energía. Y luego análisis y estimación de consumos, identificación de oportunidades de ahorro, que esta parte es muy interesante, y algo de adquisición de energía. En la identificación de oportunidades de ahorro de energía, ahí vamos a hablar de los sistemas que consumen energía
y de cómo pudiéramos ubicar cuáles son las oportunidades de ahorro de cada sistema. Entonces vamos a hablar de sistemas de iluminación, de sistemas HVAC, de aire acondicionado, calefacción, clima, todo esto. Y, no sé, bombas, motores, lo que se usa en un edificio, pero también lo que se usa en una industria. Las industrias normalmente se preocupan por lo mismo que los edificios, más otras cosas de las que no se preocupan los edificios. Y en esta parte lo vamos a tocar de manera general y después en sesiones posteriores de 10 o 12 que son estos sistemas vamos a seleccionar los que más nos interesan y nos vamos a meter un poquito más detalle, hacer algunos cálculos, así que los que no sean buenos en matemáticas, pues ahí les ayudamos, pero la idea es hacer algunos cálculos de cómo hacer mejor uso de la energía, ¿no? Por ejemplo, en el tema de envolventes de edificios, pues hay que pensar en temas térmicos y de calor y hasta de tener algo de idea de termodinámica si somos expertos. Aquí lo vamos a platicar. Bueno, conceptos básicos de energía. Y aquí yo les preguntaría, nosotros hablamos de energía y trabajamos en empresas de energía y toda la vida tenemos la palabra energía en la boca. Y yo creo que la mayoría de ustedes tienen muy claro cuál es el concepto de la energía, pero yo se los quiero preguntar. ¿Alguien me quiere decir qué es la energía? Joule sobre segundo, o watt, que quiere decir el trabajo a través del tiempo. Muy buena definición, ingenieril y técnica. Sí, desde el punto de vista de física es lo que hace trabajo, ¿no? Es la capacidad de alguna materia, sí, de la materia de generar trabajo, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón y entonces aquí se resume, ¿no? O sea, genera trabajo, genera calor y la puedo integrar, ¿no? La puedo medir sumada. Entonces, la energía necesaria para mover un objeto, pues eso es trabajo, ¿no? Pues esa capacidad que tiene algo para hacer esto que se llama trabajo es energía. O calor, ¿no? O sea, el flujo de energía entre diferentes cuerpos, esa transferencia de temperatura, pues también es dada por la energía, ¿no? Lo que hace eso es la energía. Y si yo agrego energía en el tiempo, bueno, pues es potencia y en energía eléctrica, pues todo el mundo sabemos que son kilowatts hora, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de otro tipo de energía, pues tendríamos que pensar en otro tipo de unidades de medida, ¿no? Entonces tenemos el trabajo, la potencia, la energía, la pudiéramos estar pensando no nada más en la parte eléctrica, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Y ahí pues les puse un dibujito para que nos inspiremos en que hasta los maicitos son energía, ¿no? Pues hay energía eléctrica, la del sol, la que tenemos almacenada, la que ya nadie quiere ver, pero que todo el mundo usamos, sí, ¿no? La mala, pero que todo el mundo usamos, ¿sí? Los fósiles, pobrecitos, ahí están, que acá andan por acá, ¿no? Que es pues la energía todavía más usada por el tema de la cantidad de energía del poder energético, ¿no? Poder calorífico, ¿no? Pero de la cantidad de energía almacenada en una unidad de volumen, ¿no? Y además de la facilidad de acceso por las redes y la evolución de esa industria, ¿no? Energía solar, energía del viento, mecánica o cinética que tenemos por acá, que modelos aerogeneradores, ¿cómo se llama esta? Lumínica, la de la luz, ¿no? Los fotones, que además generan calor también, además de luz. La energía térmica, ¿no? El calor acá. Esta de acá, ¿saben qué es esto? Un conveyor. Son pellets. Son pellets. Maderita, no es biomasa. Bueno, la mala. Y aquí está la mala que todos usamos y queremos mucho. Y que nos preocupa mucho que suba de precio y eso. Y esta, ¿no? La nuclear. O sea, hay energía, todo es energía, ¿no? En realidad, lo interesante es lo que comentabas tú, Brenda, hace rato, la fuente, ¿no? Y luego, pues habrá que esa fuente de energía no necesariamente, por ejemplo, la solar es muy bonito porque casi va directo a la línea eléctrica, ¿no? Va directo.
Pero estas otras, las térmicas, o las de fósiles más bien, o las basadas en carbón, hay que convertirlas en un proceso térmico si las queremos aprovechar para ciertos otros usos, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo todo eso. Entonces, bueno, antes, déjenme regreso. Porque sí, en serio, Marco, quiero hablar de las otras energías, ¿no? O sea, porque esto es lo más común, pero, por ejemplo, cuando hablamos de energía electromagnética, ¿no? No hay mucha diferencia con los conceptos térmicos, ¿no? de lo que es energía, porque todo nace a través de frecuencias y vibraciones. Y finalmente el paso de electrones o la manera en la que nosotros ya de alguna manera técnica administramos la energía ya físicamente es también a través de frecuencias y la modificación de esas frecuencias. Sí, claro. Entonces no hay tanta diferencia, solamente que es a través de otro tipo de vibraciones que se supone que matemáticamente está vibrando pues toda materia. Sí, sí, no, de hecho la materia es energía, ¿no? La energía electromagnética generada por un campo electromagnético que mueve en el espacio partículas, o en este caso, por ejemplo, si estamos hablando del Sol y los fotones que se generan dentro de la masa del Sol como planeta o como y que se liberan y llegan a un planeta como la Tierra y que nos hacen la vida, pues es una energía, no es esa de ahí, que se parece más a la de la orilla, pero que además no llega, o sea, llega en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? No llega por un conductor, ¿no? Que tiene que ver mucho con el cómo manejamos las telecomunicaciones, ¿no? Mayor frecuencia, mayor potencia, mayor gasto de energía, menor frecuencia, las ondas con un ancho, con mayor amplitud, mayor penetración, menos potencia, pero etcétera, ¿no? O sea, todo este tema tecnológico que hoy manejamos, ¿qué tan lejano está de los conceptos que de repente parecen esotéricos o muy raros, fumados, ¿no? Pero ¿dónde está la frontera, no? Cada vez las fronteras están menos claras, ¿no? Y en los próximos años, 20, 30 años, pues a lo mejor las fronteras desaparecen, porque hoy lo que nosotros, como usamos la energía fuera de la térmica, que a lo mejor se usaba y se entendía desde hace muchos años, porque pues, es el calor que mueve las cosas, pero ahora el uso que le damos a la energía hace 30 años, bueno, nos hubieran llevado a la hoguera, ¿no? O sea, hubiéramos sido brujas o brujos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la frontera? Pues el futuro nos lo va a decir, la ciencia, pero cada vez vamos a hablar de temas más interesantes. Por ejemplo, hace rato les decía de lo que vamos a hablar en las últimas sesiones ya de una visión de futuro. Por ahí en algunos libros de Smart Grid que he leído hay un autor que habla de la posibilidad no remota de que estemos transmitiendo energía eléctrica a través de ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, que hoy lo hacemos con las telecomunicaciones, nomás que hoy lo que en las telecomunicaciones privilegiamos es el envío de información, no el envío de energía. Si cambiamos el paradigma y tratamos de enviar esta energía y no información, pues funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, el tener una estación base que mande a un satélite ondas electromagnéticas y que las distribuya por ahí y se cosechen como energía, pues tampoco está tan lejos, ¿no? Eso viéndolo desde el punto de vista de energía electromagnética, pero en procesos químicos, tenemos un químico, ya luego nos enseñará, pero en procesos químicos nano pequeñititos, también por ahí hay temas de frontera en el estudio de energía que vamos a platicar más adelante, que asombran, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos quedemos nada más con estas ideas básicas y retrógradas. Creo que todo es porque queremos depender de un medio de transmisión, ¿no? Desde el inicio del cobre. Y como que eso nos obligó nos detuvo en un proceso de buscar otras alternativas de cómo transmitir electricidad sin ese medio del cobre. Sí, sí, sí.
la inducción electromagnética, por ejemplo, para cargar baterías de vehículos eléctricos sin que los conectes, los dejas estacionados y eso pues ya también es una realidad. En Alemania ya se está haciendo y eventualmente pues vamos a tener sistemas comerciales que hagan eso, ¿no? Ya, sin idea de los cables. Hay mucho, ¿no? Por ahí. Y todo eso es energía, ¿no? Pero lo interesante del tema de la energía es que la matemática, la física, para poderlo entender y manejar es la misma. Por ejemplo, si hablamos de fotones o de... Bueno, vamos a hablar de las lámparas, ¿no? O sea, los lumens, la energía lumínica que genera, pues es energía, ¿no? O sea, y se puede medir, hay expresiones matemáticas que nos ayudan a modelarla y a entenderla y a aprovecharla y a tener muy claro cómo se comporta, ¿no? Bueno, entonces para no seguir echándole rollo y ya viéndonos algo más práctico, tenemos el mundo dividido en dos, los que vamos por el lado del sistema internacional y los que van por el lado del sistema americano de ingenieros, ya saben quién, ¿no? Estados Unidos y algunos lugares por ahí, pero básicamente Estados Unidos. Y Europa, México y otros países que ya estamos en el sistema internacional. Pero aquí lo que les quería nada más destacar es no la diferencia que puede haber en el mundo ni la falta de tomar un criterio común, sino que tenemos que entender que pues, hay que estar pasando mentalmente o a veces matemáticamente de un sistema a otro, porque si no hacemos un desastre, ¿no? Y como ejemplo, pues algunos de los grandes accidentes aéreos se han dado porque de repente se pasan un dato sin decir qué sistema es y se hace un desastre, ¿no? Entonces, en este mundo del sistema internacional, pues hablamos de metros, kilogramos, segundos, grado Kelvin. En el mundo del sistema americano, pies, libras masa, segundos, grado Rankine, grado Fahrenheit, etc. Y en el tema de energía, si hablamos de fuerza, energía y potencia, fuerza en el sistema internacional para nosotros son newtons, energía joules, ya lo decía no me digas Diego. No, nada más fue un lapsus, pero sí me lo sabía. Diego. Ya lo decía Diego, ¿no? Joules. Y aquí está qué es cada cosa, ¿no? O sea, un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Un joule, por aquí lo tenemos, es un newton por metro, pero por ahí está el watt, ¿no? Que el watt es un joule sobre segundo. En el sistema internacional. En el sistema americano tenemos libra fuerza para la fuerza, los famosísimos BTUs para la energía y los caballos de fuerza para la potencia. Sí está medio loco el tema, ¿no? Qué horror, pero pues así están. Y hay que estar pensando en hacer cambio de un tema a otro, ¿no? Entonces, por ahí hay que aprendernos algunos datos de memoria, ¿no? 3600 megajoules es igual a 1 kilowatt-hora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de cositas que si no tenemos en la mente, se nos complica un poco la vida cuando estamos hablando de energía. Acuérdense que no todo en la vida es energía eléctrica. ¿Y qué más tenemos? Como no todo en la vida es energía eléctrica, quería también empezar poniéndoles estas laminitas, nada más para pensar en la parte térmica, ¿no? El cómo convierto un combustible en energía, o cómo le extraigo la energía al combustible, ¿no? Y lo que hacemos normalmente es combinamos el combustible, el hidrocarburo, que puede ser petróleo, diésel, gas. ¿Cómo lo combinamos con ya sea oxígeno o con aire? Y lo que se desprende es calor y otra cosa, ¿no? Que normalmente no nos gusta porque es una cosa contaminante, ¿no? Y eso se llama, aquí Rodrigo me va a ilustrar porque él sí es ingeniero químico, pero son las expresiones que están abajo de los cuadritos son estequiométricas. Y por un lado tenemos como estaba antes el elemento, y por otro lado como quedó, ¿no? Y que libera además calor. Entonces, como estaba antes, por ejemplo, esto, no sé si dices por ahí, esto es metano, ¿verdad? Esto es un gas.
Bueno, hace que aquí está CH4 es metano, más 2 de oxígeno, y genera dióxido de carbono y agua, más calor, ¿no? Y eso lo generan estas cosas, estas calderas. Esa maravilla sucede aquí. Pero estas no son suficientemente eficientes, entonces generan calor aprovechable, pero también generan gases de desecho, gases de salida, calientes, y eso es bastante no deseable, porque mientras más calor saquen por la colita, menos calor aprovechamos aquí adentro, y entonces hay una eficiencia térmica ahí. Y además lo que sale por ahí por la colita, pues sale con gases que no son necesariamente buenos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quería yo comentar es que el tema de la combustión está muy asociado al calor. Lo que generamos y lo que queremos de la combustión es el calor. Mientras más calor generemos, pues más contentos estamos. Mientras menos calor aprovechable y más calor de desecho, menos contentos estamos, ¿no? Y estas expresiones estequiométricas las pudiéramos estudiar y analizar por cada uno de los combustibles. Por ejemplo, si tenemos una planta de biogás, ¿no? Pues veremos el biogás antes y después de lo que sucede con el proceso de generar el calor o de extraerle la energía al biogás, y también tiene su tema. El biogás no es tan limpio como este, ¿no? El biogás tiene algunas otras trazas antes de que lo quemes y sale otra cosa, o lo tienes que filtrar antes, ¿no? Pero bueno. Es nada más una idea inicial, no nos vamos a meter al tema. Y el tema de ingeniería de procesos, esta es la primera lámina de una presentación que pudiera ser de 100 láminas de ingeniería de procesos. El tema de ingeniería de procesos sí lo vamos a tocar más adelante, porque nos va a ayudar a entender estos procesos, ¿no? ¿Cómo funciona una industria, ¿no? Que generalmente casi todas tienen estas cosas, y después de que calientan el agüita y generan vapor, con el vapor, ese vapor de proceso, la mayor parte de industrias lo ocupan para lo que hacen, ¿no? Para cocinar algo, para intercambiar calor, para hacer alguna otra cosa con este calor, etc. Las industrias casi todas tienen esto, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más de ingeniería de procesos más adelante. Si ven, este es el módulo de Smart Grid menos high-tech, pero yo lo quise tener porque nos ayuda a entender de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, queremos automatizar, queremos meterle high-tech a las cosas, pero pues porque los clientes sí entienden de esto, ¿no? Hay que hablarles a los clientes en su idioma. Y este es un poquito lo que les decía de la expresión estequiométrica. Aquí está la del metano. Repito un poquito. Esto de aquí es aire, es nitrógeno, y sale igual, más calor, que aquí no aparece, ¿no? Pero esta transformación de la molécula o las moléculas de CH, ¿no? Que es metano, este es el metano, tal cual, y el oxígeno pues, se convierten en estas otras dos, ¿no? De CO2 y de agua, ¿no? Y eso lo genera el calor o la combustión. Y la combustión puede ser de una manera o de otra, ¿no? O sea, podemos obtener el poder calorífico alto de lo que estamos quemando, o el poder calorífico bajo de lo que estamos quemando, y ustedes usan esas tablas mucho, ¿no? O sea, todos los combustibles vienen con o poder calorífico alto o poder calorífico bajo, y te lo venden de manera diferente de acuerdo con lo que estés comprando, ¿no? Porque generas diferente energía respecto a cómo lo entiendes de una manera o de la otra. La idea es, si yo utilizo incluso las moléculas de agua de salida, que ya se me van de salida, pero las utilizo como parte de mi proceso de combustión, o sea, no genera agua el proceso, no genera vapor, que sería vapor, y los gases de combustión salen lo más fríos posibles, lo que quiere decir es que estoy aprovechando todo el calor en el proceso. Este es el poder calorífico alto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de 55.528 kilojoules sobre el kilogramo, que así es como se mide el poder calorífico. Y si es el bajo, quiere decir que mi proceso no está bueno, entonces estoy dejando salir vapor, y ese vapor es energía, sale vapor caliente, a veces está sobrecalentado, y además los gases de combustión pues, salen en general calientes, ¿no? Y eso hace que ese calor se va a la atmósfera.
por aquí se determina sustrayendo el calor de vaporización del agua. Este calor de vaporización del agua, si lo recupero, pues lo incremento, acá estaría, le incremento entalpías aquí al proceso, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de arriba. Y a grandes rasgos, ¿cómo se puede recuperar ese poder? Con estas calderas que puse por ahí, Ok. más eficientes. Uh-huh. Por ejemplo, en las siderúrgicas se genera muchísimo vapor de agua. Bueno, tú vas a ver, hay intercambiadores de calor, hay torres de enfriamiento, después tienes que pasar ese vapor por condensadores y normalmente se reintegra el ciclo de producción de vapor. Mientras más reintegres agua, o sea, tomando el vapor que está ya, prácticamente ya no lo necesitas, pero ese vapor no lo dejas salir, sino lo vuelves a integrar, lo condensas y lo regresas al proceso, menos energía estás tirando, porque al final todo eso es energía. ¿Está bien?